Seguimos en vivo a través de la pantalla de Canal 10, Alfil TV, nuestra segunda invitada, Alejandra Torres, precandidata a diputada nacional. Lo tengo anotado, hacemos por nuestro país porque son parecidos. Sí, sí, todo el mundo se confunde. Juro que intento memorizarlo, pero bueno, para no errarle. Te entiendo, así que no te sientas mal. Bueno, ¿cómo estás? Perdón por la voz. No, te agradecemos por el esfuerzo de acompañarnos. ¿Cómo estás y cómo has transitado esta campaña que ya está en su etapa final? Bueno, muy intensa ha sido para mí, o sea, tener que trabajar, la gestión no la he dejado en ningún momento y sumado a eso tratar de poder escuchar a muchas personas para saber y analizar cuáles son las propuestas que uno debería llevar al Congreso. Yo, la mayoría que me conoce saben que soy no solamente obsesiva por el trabajo, sino obsesiva en el estudio, así que yo te diría que tengo muy perfiladas cuáles son los problemas que uno debería estar resolviendo a nivel nacional en caso de poder pasar a ser diputada nacional. ¿Qué expectativas para este domingo? Y bueno, yo creo que Juan tiene un liderazgo y un conocimiento por parte de la población, no solamente porque ha sido tanto tiempo gobernador, sino que todo el mundo lo conoce como un hombre de gestión, ¿no? Y que cuando uno visualiza lo que pasa en Argentina, obviamente entiende que la gestión es un tema fundamental. La gestión, así como el apoyo a la productividad de las empresas, como el apoyo al sector del campo y como apoyo al tema del empleo. Yo con Juan trabajé mucho al inicio, en el 99, que empecé a ser asesora de él, y con él construimos una serie de programas que apuntaban a mejorar la inserción laboral, no solamente de jóvenes, sino que atendimos la población adulta, y también trabajamos mucho en el momento que hubo el colapso del 2002, con la atención del programa Jefes acá en la provincia de Córdoba. O sea, yo creo que nos va a ir bien porque Juan todo el mundo lo conoce, sabe lo que es, tiene historia, tiene liderazgo, y me parece que eso es lo que también uno va a tener en cuenta en el momento de la votación. Alejandra, enseguida le vamos a preguntar sobre la agenda que el bloque de Juan Schiaretti va a buscar llevar al Congreso, pero antes, en octubre se van a renovar 130 bancas, 68 son del Frente de Todos, 49 son de Juntos por el Cambio, y después hay un remanente de 13 que son de terceras fuerzas, entre las que está Hacemos por Córdoba. En el panorama que se va a dibujar, en este momento hay una gran paridad en la Cámara de Diputados, en el programa que se va a dibujar, ¿qué tan importante es para que la gente entienda cuando vaya a votar, darle una representación al peronismo de Córdoba por esta cuestión numérica, antes de entrar al debate de la agenda? No, es muy buena tu pregunta, que es una de las cosas que yo creo que, viste, siempre hay algunas insinuaciones de que no votes a este, vota al otro por una cuestión de conformación de Congreso. Yo justamente creo que es súper importante que Juan obviamente llegue como presidente de la Nación, pero también es muy importante constituir un bloque de diputados que pueda dirimir y buscar la sensatez, el fundamento técnico, la rigurosidad, el conocimiento de la gestión administrativa, porque acá hay una cosa que yo creo que todo el mundo tiene que tener presente. Cuando uno va al Congreso, yo nunca he ido al Congreso como diputada, pero sí he tenido en la década del 90, tuve que llevar y proponer muchas leyes que colaboraba con diputados para la argumentación de la defensa y los postulados básicos para llevar adelante esa iniciativa. Cabe recordar que yo llevé adelante la ley sobre riesgo de trabajo, una ley que fue súper importante, que sigue vigente, que trasladó toda la problemática de infortunios laborales del ámbito de responsabilidad individual del empleador al ámbito de la seguridad social. Y hubo que discutirlo. A lo que voy es que este bloque, que si lo logramos constituir, este bloque federal fuerte, fundado, técnicamente muy sólido, permitirá como arbitrar una serie digamos, de soluciones y de propuestas que si solamente van los bloques mayoritarios, los que están hoy presentes en el Congreso, lo que puede suceder que nuevamente Córdoba y así también el interior del país sea discriminado en un montón de aspectos como esto que ya sabemos, el tema de las tarifas, en los temas de servicio de luz, de agua, de cloaca, etc. Nos posicionamos en el domingo, supera este porcentaje, Schiaretti, sí. lo imaginamos el 22 de octubre,
imaginamos por otro lado que supera la competencia interna Horacio Rodríguez Larreta. Después de esa primera vuelta, ¿qué posibilidades de alianza uno se puede imaginar con respecto a este frente de frentes que se propuso en su momento, ¿no? De Schiaretti junto a la gente de Larreta? Bueno, mira, lo que yo siempre cuando me hacen esta pregunta sostengo es que si vos escuchás los discursos hoy de los candidatos a presidente, vas a observar que muchos de ellos no estaban con un determinado discurso, por ejemplo el tema de bajar las retenciones, y hoy sí están con muchas eso. similitudes incorporadas ahora por parte de Larreta. Sí, en sus discursos. Sí. En definitiva, yo lo que entiendo que el día de mañana vamos a tener la habilidad yo lo represento como cuando estudiabas los conjuntos en la secundaria, que había una zona de intersección en donde esos espacios comunes, esas variables, esos pilares se van a poder acordar y es lo que va a permitir llegar a una propuesta de consenso. Perdón, y en el caso de que no avance Larreta, que avance Patricia. Creo que es exactamente lo ¿Es mismo. posible? Sí. Sí, hay muchas cosas que yo le escucho y que en definitiva cuando yo me lo imagino, que ese es quizás una habilidad o no mía, me lo imagino en términos de gestión, creo que en definitiva lo que hace el bloque o lo que puede hacer Schiaretti es darle más realismo y más tirarlo a lo concreto que muchas veces las declamaciones que están en una órbita más de discurso, ¿no? Alejandra, en el círculo político todavía resuena el discurso que dio Martín Zarzora tras retener la municipalidad, donde habló de los pituquitos de Recoleta, pero sobre todo donde trató de hacer una reafirmación del interior por fuera del centralismo porteño, que es lo que predomina en la política. Actualmente el bloque Córdoba Federal está articulado dentro del interbloque federal. Tomando ese discurso y esos intereses del interior, ¿hacia dónde se podría expandir ese interbloque federal a partir de la elección que se avecina? Bueno, todo lo que sea la representación del interior, así como también la representación de capital en la medida que respetemos los principios y las necesidades y los intereses del interior. Por eso digo, yo cuando escucho los discursos los observo que en definitiva se han ido acomodando muchos. Voy a dar un ejemplo, Massa nunca habló de las retenciones, hoy habla de retenciones, habla de pronto de economías regionales y de establecer un régimen impositivo diferente, habla de una necesidad de reforma tributaria. En definitiva, hoy me da la sensación que todos, de una manera u otra, estamos encolumnados con ciertas propuestas que lo que los hacen diferente es, y esto sí lo digo con énfasis, es cuál ha sido tu historia. Porque nosotros claramente en la provincia hemos bajado, somos la provincia que menos tasa de ingreso bruto tenemos, hemos apoyado el campo en todo el momento, recientemente hemos hecho una buena otra intervención con rebajas impositivas en materia de campo, hemos logrado una alianza con los agropecuarios a los fines de mejorar los caminos secundarios para que la producción salga. O sea, hay que mirar la historia. Si vos mirás otros, Capital, no había bajado el ingreso bruto hasta mucho después de la firma del pacto fiscal. A ver si Vamos a decir algo, monotributo unificado, la primera provincia que tuvo el monotributo unificado, siendo que quien lideró ese proceso de reforma fue el presidente Macri, fue Córdoba. Y Capital no lo hizo y creo que todavía no lo ha hecho. ¿Usted ve al resto de las fuerzas políticas tratando de hacer pie en una agenda federal que está planteada fundamentalmente desde Córdoba? Sí, lo veo así. Sí, la sigo. Sí. ¿Cuán eficiente puede ser, porque lo trae a colación a Massa, cuánto puede dañar la candidatura de Schiaretti la presencia de Massa en los cuartos oscuros? No, en Córdoba, absolutamente. No, nada. ¿No le ve buenas chances a Massa? No, basta verle la historia de Massa. Salta permanentemente. Además de la historia de Massa, la historia del kirchnerismo en Córdoba. Pero ¿no? obvio, no hay posibilidad. Una consulta, Alejandra. Lo planteabas recién, ¿no? Tu doble rol en la municipalidad, con todo ese compromiso que te caracteriza, y por otro lado, en campaña. ¿Cómo percibís esta transición, ¿no? De Zarzora a la gobernación, de Schiaretti pensando
en este ámbito presidencial. ¿Cómo No, lo percibís? La percibo y la estamos llevando a cabo en el sentido que nosotros tenemos compromisos de finalizar un informe de gestión en donde dejemos claramente identificado qué hemos hecho y qué es lo que nos queda por hacer y cuáles son las cosas que quizás hasta debemos modificar como consecuencia de que no nos salió tan bien como hemos pretendido. Así que yo creo que tanto los que nos vamos de la municipalidad, así que nos vamos, y los que entran en la provincia, los que se van, etcétera, tenemos un diálogo muy fluido. Martín, Daniel y Juan son personas que están permanentemente hablando, los equipos permanentemente hablamos, así que no, lo veo muy, muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Impacta positivamente estos 2 triunfos previos con vistas al domingo? Sí, obviamente, sí, es un mimo que hemos trabajado mucho, mucho. La verdad que ha sido no solamente en la provincia, sino fundamentalmente ahora en la municipalidad, porque en 3 años y medio debíamos mostrarle a la comunidad cordobesa que el discurso de Martín se había hecho realidad, o por lo menos estaba en el camino a lo que uno se había propuesto en el primer día de asunción del gabinete. Así que trabajamos mucho, muy intensamente, con una pandemia de por medio, que obviamente fue muy dramática en muchos aspectos, pero que hemos podido conformar un gabinete muy coordinado, tenemos diálogo permanente, nos colaboramos unos con otros, y así que no, ha sido altamente positivo todo. Alejandra, le agradecemos muchísimo su visita al programa. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y nuevamente disculpa. Gracias por el esfuerzo de tener un vasito de agua. Gracias. Nosotros tenemos que ir al corte, pero antes vamos a ver el informe económico de Gabriel Orell. La economía llega a las PASO en una situación más débil y peor que la del 2019. Si el voto de los argentinos se rigiera por este factor, seguramente el gobierno no estaría en una buena posición. Hay que ver finalmente cuáles son los vectores que dinamizan la voluntad electoral del próximo domingo. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para comparar estos dos escenarios? Por un lado, antes del 2019 de las PASO, no existía el cepo en la Argentina. El movimiento de capitales era libre. Hoy, con cepo, las reservas están mucho más debilitadas que en aquel momento. Están directamente en terreno negativo. En lo que hace a la inflación, duplica el 113% acumulado aquel 55% con el que se enfrentó el gobierno de Mauricio Macri a las PASO. El consumo no está tan mal como podría estarlo si uno mira las variables macroeconómicas. Hay una explicación de los economistas para esto, que es que en contextos de alta inflación los pesos queman en la mano y la gente tiende a gastarlos. En lo que hace al empleo y pobreza, la situación de empleo está más o menos parecida a lo de aquel momento. Sí es cierto que ha crecido la informalidad. La pobreza, en términos del INDEC, la última medición, da 5 puntos porcentuales más que lo que se registraba en 2019. Lo que sí es cierto es que el Observatorio de la Universidad Católica Argentina está planteando que rondaría el 50% sin la ayuda de los planes sociales por el impacto, obviamente, que ha tenido la inflación. En aquel entonces, después de las PASO en el 2019, el dólar pegó un salto de 40 a 60 pesos. Hay que ver cómo reacciona el mercado cambiario el próximo lunes, ya con los resultados en manos. Hay, es cierto, una expectativa diferente. En 2019, las encuestas hablaban de un virtual empate entre la fórmula que había en ese momento de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner y la que enfrentaba a Mauricio Macri y a Pichetto. Hoy se está hablando de que tendría diferencia a favor la oposición. Entonces, el análisis de Gabriela Origla, por supuesto, muchísimas gracias por sumarse a nuestro programa. ¿Nos vamos al corte? Pero antes tenemos que presentar a nuestra próxima invitada. Así es, ya la tenemos en nuestros estudios a Laura Rodríguez Machado para dar cuenta de lo que se viene con respecto a estas próximas elecciones PASO, con la imagen de la diputada nacional. Nos vamos al corte, ya venimos.